Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo y nos estén escuchando. Esa es la segunda colaboración que vamos a estar pimponeando entre Ecos Media y El Horizonte. El día de hoy nos toca aquí en casa en La Paz, Baja California Sur. Nos acompaña Santiago de Llano desde Ecos Media y nuestra querida amiga, nuestra buen referente, nuestra buena compañera, la secretaria de comunicación del CEN, del Movimiento de Regeneración Nacional, Camila Martínez. Bienvenida a La Paz, Baja California Sur. Feliz de estar por acá, la verdad es que lo que hemos podido ver del estado me encanta, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por la invitación también acá con Horizonte y Ecos Media. Cami, pues un gusto de poder compartir otro gran espacio. Ya hemos tenido varias entrevistas, varios momentos en donde hemos compartido grandes experiencias, grandes anécdotas y pues ya de la Ciudad de México a Baja California Sur y mira qué preciosa vista nos ha tocado el día de hoy. Pues muy contento de estar aquí y Frank, gracias por todas las atenciones, mi hermano, como siempre. Muy bienvenidos, muchas gracias por el tiempo. Yo sé que andan muy cotizados, así que pues derecha a la flecha preguntarte, Cam. Para quienes no te conocen, muchos sabemos que eres licenciado en comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México y podemos platicarnos, ¿no? Los títulos nobiliarios, pero a mí me gustaría más preguntarte lo que pocas veces podemos tener la posibilidad de escuchar, que es una mujer joven como tú, y sobre todo en un contexto en el que es muy sencillo caer en que te joveneen, o también el que tener experiencia no es garantía y tampoco tener juventud no es garantía, ¿no? Sí. Uno ni de experiencia ni tampoco de calidad. ¿Cuál es el valor agregado de un perfil y una persona como el tuyo en la Secretaría de Comunicación ahí en el CEN del Movimiento de Regeneración Nacional? Fíjate que yo creo que estamos viviendo momentos históricos en el Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Para empezar, el hecho de que la dirigencia sea una dirigencia muy joven, Luisa María Alcalde, Andrés Manuel López Beltrán, Carolina Rangel, o sea, si tú haces el promedio, tenemos menos de 40 años de promedio en el comité, ¿no? Y creo que tiene varias ventajas, ¿no? La primera es que hoy mucha parte de la dirigencia es una dirigencia formada en el movimiento de la regeneración nacional, ¿no? Es decir, crecimos con los principios de Andrés Manuel López Obrador, con hay memoria histórica, hay humanismo mexicano, hay conciencia de clase. Les tocó, por ejemplo, a Luisa María Alcalde construir el movimiento desde sus inicios, ¿no? O sea, desde el desafuero. Desde el desafuero, y pensemos que a Luisa le tocó recorrer todo el país levantando comités de jóvenes por un partido político en el momento que nadie daba un peso por Morena, ¿no? Nadie quería ser ni candidato, ¿no? No querían ser candidatos, tenían todo en contra, porque tenían a los poderes fácticos en contra, los medios de comunicación, los empresarios, los otros partidos políticos, y un poco tiraban de locos. A Luisa le tocó formar su carácter y formar su ser político en ese momento, ¿no? Y luego, imagínense que no solamente es la joven que empezó desde ahí, sino que luego le tocaron responsabilidades gigantescas, como ser secretaria del Trabajo, secretaria de Gobernación, ¿no? Y esa es solo la presidenta de la República. Ahora hablemos de Andrés Manuel López Beltrán, de Carolina Rangel, etcétera. Entonces, creo que el que se esté abriendo la oportunidad de que haya un CEN joven, pues es muy valioso, ¿no? Porque además es cumplir con un compromiso histórico del presidente López Obrador, que es fortalecer el relevo generacional, ¿no? Y entonces, sabiéndonos herederos de la lucha que han dado muchos antes que nosotros y que nos ha llevado hoy a tener logros que durante mucho tiempo creímos que eran imposibles, mis padres lo creían imposible, ¿no? Pues nos hace saber la responsabilidad que hay como comité, pero también las nuevas propuestas, ¿no? O sea, yo creo que somos una generación que nos enseñaron a no estar pues tranquilos con lo que nos dijeron que era el orden de las cosas, ¿no? Entonces, pues, tenemos el compromiso, sí, de fortalecer la lucha que hicieron y de hacer las cosas diferentes. Totalmente, Cami. Oye, y al ser un comité tan joven que representan lo que es el relevo generacional por excelencia, hay una sección o una promesa que también hay que atender a las audiencias jóvenes hoy en día, que pues de alguna manera están en su proceso de politización. O sea, la gente que busca saber la verdad, busca estar informada. ¿Cómo desde el CEN de Morena, cuál es la propuesta para atender con estos diferentes formatos que existen hoy en día a este tipo de audiencias? Fíjate que parte de lo que dices es muy importante, porque muchos de los momentos que vivió nuestro movimiento y que son parte de
su corazón, ¿no? De cómo en 2006 pues vivimos el fraude electoral, de cómo se hizo el gobierno legítimo y tantas luchas posteriores, digamos, 2012, toda la estrategia que tuvo el PRI con Monex, no sé, el caso Ayotzinapa en 2014, pues son momentos que las generaciones que están llegando, ¿no? Pues ya no vivieron. A mí, por ejemplo, 2006 me tocó con 9 años, ¿no? Entonces tenemos la responsabilidad de compartir esas historias de lo que fue construyendo el movimiento y que explican por qué nace y cuáles son sus ideales, ¿no? Claro. Yo creo que los formatos son indispensables, ¿no? O sea, podernos acercar a través de las nuevas plataformas de redes sociales, buscar a los jóvenes en los espacios en los que están, pero sobre todo lo más importante es el contenido, ¿no? Y el contenido que tenemos, la historia que necesitamos contar, pues es la historia del movimiento, para que todos esos logros no los demos por hecho, sino sepamos que tienen, pues sí, una historia de lucha detrás y que solamente gracias a un pueblo organizado que se han logrado, ¿no? Oye, Camila, acabas de tocar un tema muy interesante sobre el contenido, ¿no? Y me parece que me gustaría que discutiéramos o que platicáramos más a fondo sobre esta reflexión filosófica de la objetividad en la comunicación. Santiago y yo estuvimos hace unos días dando un módulo a través del Instituto Nacional de Formación Política sobre cómo combatir las estrategias de la derecha. Hicimos por ahí un método de café del mundo, el World Café, donde había diferentes tópicos en cada mesa a discutir con los invitados, con los que estaban tomando el taller. Y uno de ellos era, que a mí me parece muy importante, ¿no? Porque estrategias para combatir a la derecha, lo hablamos hace rato fuera del aire, hay muchas, ¿no? Pero en la comunicación, ¿tú crees que existe la objetividad en el periodismo y en la comunicación? Yo te adelanto, ¿no? Mi respuesta es yo creo que no, ¿no? En mi formación ideológica y educativa, ¿no? Yo tengo un posgrado en desarrollo sustentable. A mí me enseñaron, o lo que yo aprendí, lo que yo leí, es que no hay, y no son competencias, no quiero que entablemos esta conversación en base a eso, sino yo quisiera, ¿no? Que nos expliques tú de fondo qué reflexión te deja esta pregunta. ¿Existe la objetividad dentro del periodismo, dentro de la comunicación? Sí, no, ¿y por qué? Ahora, hay hechos objetivos, pero siempre que están intermediados por una narración, pues dejan de ser objetivos, ¿no? Porque desde que uno decide cuáles son los elementos que va a cumplir o contar en la historia que está narrando, está tomando una decisión política, ¿no? Y entonces, pues es muy importante que tengamos eso presente y que tengamos cuidado cuando estamos viendo noticias o cuando estamos leyendo algo y tal. ¿Por qué el autor o el periodista o el político está decidiendo contar estos hechos en particular y no otros, ¿no? Entonces, yo creo que yo coincido contigo, en la narración, en la política, no hay objetividad, ¿no? Son subjetividades. Y creo que es indispensable, por ejemplo, cuando hacemos contenido, lo platicábamos hoy un poco con los compañeros, ¿no? Que siempre nos cuestionemos cuáles son los elementos o desde dónde vamos a enfocar la historia que contamos. Y yo creo que el compromiso que tenemos que tener como partido movimiento es poner esas historias que contamos y la elección de los hechos al servicio de las personas que durante mucho tiempo no tuvieron voz, ¿no? Es muy importante esto que resaltas, Cami, porque al final, hoy en día la lucha contra la desinformación es la lucha continua, básicamente. Hay varios medios tradicionales, algunos medios ya alternativos que pues están tratando siempre de usar una narrativa golpista, obviamente subjetiva desde su propia trinchera, para desacreditar los movimientos, las luchas sociales, principalmente las nuestras, desde la izquierda, ¿no? También un poquito mi pregunta iría en torno a cómo podemos hoy en día combatir esas estrategias de desinformación de nuestros adversarios, principalmente de la derecha, y para no sesgar tanto a nuestras audiencias. Tanto audiencias de todo tipo de edad, pero principalmente los jóvenes, y lo resalto mucho porque lo hemos visto en otros escenarios, en otros países, cómo buscan manejar, manipular esta narrativa para que puedan los jóvenes, pues eso, subirse a esas ideas y pues eso, los terminan manipulando de una manera muy controversial. Sí, creo que tres cosas. Primero se trata de poder contrastar entre distintas fuentes, ¿no? Si vemos que un medio está contando una historia, bueno, pues vamos a ver cómo lo cuentan el resto de medios de comunicación o en el resto de plataformas, qué tiene que decir
digamos, la gente que conoce la historia. Dos, preguntarnos cuáles son los intereses que hay detrás, ¿no? O sea, tenemos que saber que muchos medios tradicionales tienen como dueños algunos empresarios que tendrán sus intereses en otras empresas. Ahí está el caso que vivimos en la pandemia con las tiendas Electra, ¿no? Cuando Hugo López-Gatell hablaba en la conferencia vespertina de cómo había empresas que obligaban todavía a las trabajadoras y los trabajadores a asistir de manera presencial sin importarles que estábamos con la estrategia de quédate en casa, sale, lo dice, y casualmente ese día en la noche o al día siguiente en la mañana sale un conductor de cierta televisora del mismo dueño de Electra, con bigote, a pedir, ¿no?, que no le hicieran caso a Hugo López-Gatell, así abiertamente desobedecer en un momento en el que teníamos un problema no solo en México, sino a nivel internacional con la pandemia, ¿no? Entonces, hay que conocer quiénes están contando las historias y bajo qué intereses. Y por último, y me parece lo más importante, contrastar las historias que nos están contando con lo que está viviendo la gente. Porque muchas veces podrán decirnos, te pongo de ejemplo la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que ahí sabemos que era una operación a favor del cártel de Sinaloa, ¿no? Que decían, ¿no? Salían en las noticias que habían agarrado a tantos capos, que habían pues quitado el ejército y la Policía Federal, se habían llevado kilos de droga, etcétera, ¿no? Y que ya estábamos mejor, pero lo que se vivía en la calle era todo lo contrario, ¿no? Estábamos viviendo un momento muy difícil para las familias, ¿no?, donde veíamos desaparecidos, donde veíamos asesinatos, donde veíamos masacres, ¿no? Entonces, pues hay veces que los medios cuentan una cosa y en la realidad se vive otra, ¿no? Y cuando no hace sentido eso, dicen cuando no suena lógico, suena metálico, ¿no? Entonces hay que contrastar. Sí, hace rato estuviste presente aquí en el Comité Central, ¿no?, del Movimiento de Regeneración Nacional aquí en Baja California Sur. No pudo haber un levantamiento ahí audiovisual. Y quisiera aprovechar, ¿no?, el espacio, el momento que tenemos aquí para que de una manera, ¿no?, sucinta o resumida nos pudieras compartir cuál es la estrategia de la comunicación desde la Secretaría de Comunicación para, uno, difundir los logros que estamos teniendo desde el gobierno federal, del gobierno estatal y el gobierno municipal. Y segundo, me pareció muy clave, ¿no?, en tu ponencia, cómo conectar con los diferentes tipos de audiencias, que también lo platicamos fuera del aire, ¿no? Dependiendo la plataforma, hay una audiencia objetiva, ¿no? Yo decía, en YouTube te ven más personas de la tercera edad. Ahorita los jóvenes están viendo más TikTok, Instagram para informarse en general, no nada más de noticias de política, sino en general informarse de la vida, pero la política específicamente pues informa, ¿no? Una generación muy amplia en Instagram y en TikTok, y así hay otras plataformas, ¿no? O dependiendo la geografía, ¿no? Aquí en Baja California Sur, más que Twitter, más que TikTok, se sigue usando mucho más Facebook. Entonces, sí, considerando, ¿no?, esas particularidades del país, ¿cuál es la estrategia de comunicación para este año desde la Secretaría? Sí, hemos hablado de que la forma más importante de comunicar que tiene nuestro movimiento es y seguirá siendo el territorio, ¿no? Las asambleas, el casa por casa, aprovechar los espacios que tenemos desde la familia, la universidad, el trabajo, el equipo de fútbol, ¿no? Esos espacios son indispensables porque nos ayudan a construir comunidad. Yo siempre, ¿no?, digo, cuando estoy en alguna participación sobre telecomunicación y sacan algún tema, no, necesitamos que difundan este tema, etcétera. Yo siempre digo una frase que parece que un disco rayado y es muy similar a lo que acabas de decir, es como... o sea, también la disputa de la comunicación está en lo cotidiano, en la cotidianidad, ¿no? Está en la hora de la comida, está en el grupo de WhatsApp de la familia donde la tía panista saca un meme que es desinformación, está en la pedita y en la carne asada con los compas, donde siempre se sale que hay información, alguna verdad a medias, y que si tú conoces del tema, pues no pasa nada, ¿no? O sea, protagoniza ese momento y trata de explicar desde lo más claro posible qué es lo que está sucediendo, sí, pues para evitar la infodemia, ¿no? Y así como eso dijiste ahorita, pues las asambleas en lo territorial, pero perdona que no, te de acuerdo, interrumpí, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que tenemos el deber moral de meternos en la disputa narrativa, ¿no? Y de contrastar desde los espacios más cercanos, como lo es la mesa, la cena familiar de Navidad, que siempre decimos, ya prometo que no voy a pelear con la tía panista. Hay que discutirle a la tía panista, ¿no?
Y bueno, por supuesto es que también hay otras formas de comunicarnos, ¿no? Que quizá no generan la misma cercanía, pero tienen otras ventajas, que es que nos permiten, por ejemplo, con un mensaje hablarle a una gran cantidad de gente, ¿no? Que nos permiten romper con esas historias únicas que durante mucho tiempo han contado los medios de comunicación. Y esas son, pues, las redes sociales, ¿no? Nos permiten también posicionar agendas, incluso que llegan a nivel mediático, ¿no? Entonces, creo yo que hay que ocupar todos los espacios, ¿no? O sea, tener una cuenta en cada una de las 4 redes sociales más importantes, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ¿no? Cada una tiene su público, digamos, objetivo, ¿no? Te lo decía en tu ponencia, ¿no? Como las sillas no se quedan vacías, ¿no? Uh-huh. Y no siempre lo ocupan los mejores perfiles, las mejores personas, o la verdad, en este caso, ¿no? Entonces, me hace mucho, me resuena muchísimo, ¿no? Como dices, protagonizar esos espacios. Sí, porque además, de repente, y les contaba hoy, ¿no? De repente hay gente que te dice, bueno, pero es que ¿qué hacemos ahora con Twitter, con Elon Musk, que es un empresario muy grande con ideas de derecha, neoliberales, muy afín a Donald Trump, ¿no? Ya no deberíamos de utilizar su plataforma, ¿no? Y entonces la reflexión que hacemos es, tanto tiempo nos ha costado tener espacios de comunicación donde podamos contar los ideales que tenemos, los principios que tenemos, los logros que ahora afortunadamente se han tenido gracias a la confianza de la gente, que no podemos dejar el espacio vacío, ¿no? O sea, incluso, yo lo digo luego, que critican a algunos compañeros que van a dar entrevistas, pues, con los medios tradicionales. Hay que ocupar el espacio, ¿no? Todos los espacios que podamos para contar, pues, esas otras historias, ¿no? Esas verdades que nosotros estamos convencidos, porque lo hemos visto cómo han transformado la realidad de millones de personas a nivel nacional, ¿no? Es correcto. Es correcto, Cami. Ahorita la audiencia no se preguntará qué es ese ruido que estamos escuchando. Pues resulta que estamos en la época del carnaval aquí en Baja California Sur, una festividad increíble. Pero Cami, a ver, regresando un poquito al tema también central en cuestión de la comunicación y los diferentes formatos. Hoy en día, como bien dices, sí, hay que ocupar los espacios en las diferentes plataformas, hay que comunicar, pero también es importante la manera en cómo lo vamos a comunicar, porque siempre existe, claro, fotografías, videos, pero hoy en día pues tenemos otros recursos creativos que también enganchan a la audiencia. Podcast, en vivos de streaming, ¿no? En estas plataformas. Hay diferentes recursos que hoy en día se pueden aplicar, e incluso pues ya muchos medios independientes y alternativos como Ecos Media, como El Horizonte, que ya pues tienen esta apertura, incluso en espacios como es La Mañanera del Pueblo. Sí. Pues eso, hay que estar innovando en este tipo de formatos, porque pues las audiencias son varias y ellos pues van a querer asimilar o absorber la información de diferente manera. Ustedes aquí en el comité, bueno, en el CEN de Morena, ¿qué estrategias, qué formatos están abiertos a ir explorando para ir atendiendo todas estas audiencias, más allá de todos los formatos tradicionales? Sí, el partido ha tenido que crear sus propios formatos y sus propias formas de comunicar, ¿no? Desde lo histórico, que fue empezar con el periódico Regeneración, cuando había un cerco mediático brutal, la gente en los medios de comunicación tradicionales no quería cubrir al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué se hizo? Pues el tradicional periódico con el que construimos casa por casa, el Regeneración, ¿no? Ahora también tenemos La Regeneración, que es la versión que hace nuestra secretaria de Mujeres, Adriana Grajales, para hablar de derechos de las mujeres, ¿no? De participación política de las mujeres. Pero además pues hemos encontrado otros formatos, ¿no? Las redes sociales, los programas de debate, tenemos nuestro propio canal de televisión como La 4 TV, ¿no? Que ahí les invitamos a que puedan seguir todos los contenidos que se hacen desde La 4 TV, ¿no? Y bueno, pues estamos abiertos a los distintos formatos que hay, tanto del partido de manera formal como del movimiento. Lo preguntaba porque también hoy en día hemos visto estos ejercicios que se están haciendo en otros estados de en el ejercicio de comunicación, por ejemplo, sus propias mañaneras, de alguna manera como un ejercicio de una vez a la semana estar comunicando los temas de coyuntura que pasan en cada estado. Hoy en día ya tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México lo que se le conoce la chilanguera, que pues ahí se ha abierto un buen espacio para que ciertos cuadros políticos
puedan estar hablando de las cosas que por lo general a veces se tergiversa la información en ciertos medios de comunicación o de plano no se están comentando, ¿no? Entonces yo creo que eso es un ejercicio muy bueno y muy importante que se puede estar replicando en los otros estados para abordar las temáticas y todo lo que pasa a nivel local. No sé qué opinas tú. Sí, a ver, las conferencias ayudan a posicionar temas, ¿no? O sea, lo vemos, el presidente López Obrador empezó con su conferencia matutina, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum continúa todos los días con los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, pues es uno de los formatos donde podemos hacer posicionamientos como movimiento, los legisladores como en la Chilanguiza en la Ciudad de México hacen el propio, ¿no? Entonces son formatos que nos ayudan también a acercar la información a medios de comunicación. Buenísimo. Yo quisiera cerrar para no extendernos mucho, que este es un formato acotado, y me gustaría regresar al inicio, y quizá no planteé bien la pregunta, pero hiciste una excelente respuesta, que es, ¿cómo llega Camila Martínez, licenciada en comunicación y luego candidata a una diputación local, a llegar a un punto tan clave como es la Secretaría de Comunicación de un partido a nivel nacional, del partido con más afiliados, ¿no?, de Latinoamérica, de los movimientos políticos más grandes de izquierda a nivel global? O sea, es algo histórico, ¿no? La edad que tienes, el género, ¿no?, que representas. ¿Cómo llegas ahí? ¿Y qué recomiendas para los jóvenes que te ven y que les inspiras? Y que tienen ambiciones, y que no necesariamente tener ambiciones es algo malo o nocivo. Al contrario. ¿No? ¿Qué recomiendas para ellos y cómo llegas tú ahí? Bueno, yo vengo de una familia obradorista, ¿no? O sea, a mí mi abuela me llevó al cierre de campaña de Andrés Manuel en 2006, ¿no?, cuando yo tenía 9 años. Y bueno, pues desde entonces he seguido la Cuarta Transformación, ya de manera más activa empiezo a participar a partir del caso Ayotzinapa, primero en el movimiento estudiantil, pero pues empezamos a trabajar en el movimiento, ¿no? A veces desde los medios de comunicación, a veces en territorio. Ahora es el Consejo el que nos da la oportunidad, ¿no?, la confianza de poder participar. Y yo estoy muy agradecida, ¿no?, porque sé la responsabilidad que hay, ¿no? Sé que pues estos 3 años, bueno, ya son 2 años y medio, no va a ser pues el reto de mi vida, ¿no? Poder construir la comunicación, que además yo creo que es la parte más importante de la política. La palabra, la disputa narrativa, el poder difundir los logros que ha tenido la Cuarta Transformación, poder desmentir las noticias falsas de la derecha, sobre todo la pedagogía que se requiere, ¿no?, con la gente, tanto que simpatiza con nosotros como la que se está formando una opinión propia, ¿no? Y yo lo que le diría a los jóvenes es lo que acabas de decir, ¿no? La ambición no es mala, ¿no? Querer participar, querer ayudar, no es malo. Nada más hay que saber encauzarlo, ¿no? Tener proyecto o seguir el proyecto. Sí, exactamente. Tener una causa, ¿no? Una razón para involucrarse, una razón para querer participar dentro de la Cuarta Transformación, ¿no? Y fíjate, yo le preguntaba a una exdiputada local cuando era 2018, creo, 17, 18. Y yo le decía, a ver, un consejo, así como me estás preguntando. Y ella me dijo un consejo que nunca se me olvidó, ¿no? Y es muy sencillo. Insiste, insiste, resiste y persiste, porque nadie dijo que sería sencillo, pero sí que valdría la pena, ¿no? Entonces eso les diría. Qué bonito, qué chido, qué bonito. Santiago, ¿algunas palabras finales? Pues gracias por este gran espacio, por compartir una vez más con 2 grandes amigos que los quiero mucho, que son hermanos de lucha y que también en los medios de comunicación pues vamos a seguir estando en esa lucha interminable. Y pues gracias a la audiencia que nos está viendo, que nos está escuchando. No podríamos hacer nada de esto sin ustedes jamás. Entonces, pues la verdad, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y disfrutar los próximos años y el porvenir, porque son buenos tiempos y se vienen mejores. Excelente. Camila, ¿cómo te encuentran a ti en redes sociales y cómo encuentran en el trabajo, ¿no?, a la Secretaría de Comunicación? Sí. Bueno, pues la Secretaría de Comunicación tiene la fortuna de poder llevar las páginas nacionales del partido, entonces nos pueden encontrar en redes sociales como Morena Partido. Tenemos una página web que también es www.morena.org,
Ahí les invitamos a que puedan seguir todo lo que está haciendo de convocatoria. Como saben, tenemos un gran proyecto de afiliación este año. 2025 vamos a llegar a los 10 millones de afiliados. Entonces, pues ahora sí que súmense a Morena, somos millones. Y bueno, pues a mí decirles que tienen las puertas abiertas en la Secretaría de Comunicación y pues esas puertas a veces son digitales. Nos pueden encontrar en las redes sociales como @soycammartinez o en Facebook como Camila Martínez. Y ahí nos mandan un mensajito, con mucho gusto estaremos contestando todas las dudas que tengan, todas las preguntas, etcétera. Esto, como lo dijo mi querido amigo Frank, es la segunda edición de Ecos del Horizonte. Estamos muy contentos. Síganos por favor también en nuestras páginas de Ecos Media MX y El Horizonte. Estaremos muy contentos de verlos por allá y pues esperen mucho más material de calidad también.